Ahora estamos hablando acerca del Evangelio de la Biblia constantemente con ustedes. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo, así se definió. Y este Evangelio lo compartieron los apóstoles, esto lo confirmamos con la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Jesús es el Cristo. Para entender esto correctamente hemos explicado el Cristo, y para entender exactamente el Cristo debemos de tratar con el problema del ser humano. Pero para entender el problema del ser humano debemos de entender primeramente este problema. Por eso es que en el tiempo pasado hablamos de qué bendición estuvo con el hombre original, pero ahora vamos a hablar de qué problema ocurrió con el ser humano. Y esto en Génesis 1 sigue siendo compartido con nosotros, pero tenemos que hablar de Génesis 3. ¿Por qué? Porque este hombre creado a la imagen de Dios tuvo una promesa de parte de Dios, y desde que el hombre violó esta promesa con Dios es que empezó todo el problema con el ser humano. El hecho de violar esta promesa causa que todo el problema entre a la humanidad. Por eso este tiempo y el siguiente tiempo vamos a hablar acerca del pacto que el Señor nos ha permitido. Eso es lo que deseamos hablar. En Génesis 2, 16 y 17 dice que Jehová Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles del huerto, pero el fruto del conocimiento del bien y del mal no comería, porque el día que él comiere ciertamente moriría. Es lo que dice la Escritura. El hombre creado en la imagen de Dios tuvo una promesa de parte de Dios, tuvo un pacto de parte de Dios. ¿Por qué nos es dado esto? Es importante entender esto. ¿Por qué Dios nos dio el pacto? Pero antes de hablar de eso, ¿cómo es que el hecho de que Dios nos dio una promesa en sí? Esto es una bendición muy grande. El hombre original era tierra. Era un ser que era tierra, pero Dios creó al hombre. Y cuando Dios creó al hombre, le dio una promesa a este hombre. Usted en el mundo que hoy tenemos, como usted entiende, una promesa no es algo que usted hace con cualquiera, es alguien con quien usted confía. El hecho de que le es permitido una promesa es una gran bendición, especialmente cuando tenemos una relación como al mismo nivel, entonces podemos hacer una promesa. Pero el hecho de que Dios nos dé una promesa es una gracia. La promesa que Dios da al hombre no es para limitarlo, no es para que no se pueda mover, pero el hecho de que Dios esté dando una promesa al ser humano es una bendición. Es el hecho de que confía en el hombre de esta forma. Si nosotros vemos en Segunda de Reyes, también en el capítulo 13, versículo 23, vemos que Dios le dio también a Isaac, a Jacob y a Abraham una promesa, y por esa promesa es que les permitió misericordia y que no los ha destruido. Hasta este momento no los ha echado fuera de él. Si vemos en la Biblia, nosotros vemos que por la promesa, por el pacto, es que los ha protegido, les ha dado gracia y hasta el final los ha mantenido. Dios, el hecho de que les ha dado una promesa, el hecho de que les ha permitido una promesa, es una bendición tan grande. Aquí lo podemos ver. Dios le dio una promesa a Adán. Ese mismo hecho es una bendición. Pero, ¿por qué nos dio este pacto? En Jeremías 11:4, nosotros vemos que este pacto fue dado cuando ellos fueron echados fuera del horno de fuego de Egipto a sus antepasados. No estamos hablando del pacto de Adán en este caso, sino del de Moisés, pero es importante para entender lo que es el pacto. Y después de esto dice Jehová que oiréis mi voz y que escucharéis todo lo que yo os mando, y entonces vosotros seréis por mí mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice Dios. Es decir, Dios desde el principio hasta el final, Dios quiso que nosotros fuéramos su pueblo y que Él fuera nuestro Dios. Para esto es que nos es dado el pacto desde el inicio. Así que entre padres e hijos siempre hay una relación muy estrecha, y cuando hay una relación estrecha, entonces se llevan muy bien. Pero sin importar qué tanto los padres y los hijos se lleven bien, siempre hay una línea. Hay una línea que el hijo no debe de sobrepasar. También hay una línea que el padre y la madre no pueden sobrepasar con el hijo. Los hijos deben de tener una relación filial, un respeto filial con sus padres, y los padres deben de amar a su hijo. También en la vida de fe hay una relación así. Es una relación entre el hijo y Dios también. O sea, entre el hombre y Dios. Dios dio una gran bendición
al hombre, sin embargo, Dios sigue siendo el creador y el hombre sigue siendo criatura. Hay una línea. Y para respetar esta línea es que Dios da esta promesa. Es una promesa dada para guardarla. Y cuando se guarda esta palabra, Dios permanece como creador y el hombre permanece como criatura. Y no solamente se mantiene esta relación, sino que el hombre puede seguir como pueblo de Dios teniendo a Dios como Dios. Así es como nos fue entregado el pacto. Así que este pacto es algo muy fácil que nos fue dado. Fue un pacto fácil de obedecer. El árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él. Es el árbol en sí o el fruto en sí, no es que tenía poder. Muchos teólogos tienen muchas opiniones, pero este árbol no era un árbol especial, no era un fruto especial, era un árbol normal entre todos los del Edén, estiman algunos. Algunos dicen que pudo ser una higuera, otros dicen que puede ser uvas, pero lo importante es que este árbol no tenía poder, sino que este árbol les permitía conocer el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Viendo este árbol, ellos sabían que comer del árbol era el mal y no comer del árbol era el bien. No, este árbol en sí declaraba qué es lo bueno y qué es lo malo. No era que tenía un poder para que ellos supieran el bien y el mal. Así que podemos ver que era un árbol normal. Era un árbol que existía comúnmente y podían los hombres comer de este fruto en otro lugar. Más que esto, la promesa era lo importante. Es como decir, puedes entrar a todos los cuartos de la casa menos a este. Puedes tocar de todos los árboles menos de ese árbol. Era así de fácil de obedecer. Y esta promesa realmente se pide una cosa nada más. En Job 36:11 nos dice que si ellos servían, si ellos obedecían, entonces ellos pasarían días largos y bendiciones. Eso es lo que Dios había dado. Lo que Dios quería con esta promesa era obediencia, era que obedecieran nada más. No era difícil, para nada era difícil. El hecho de que la promesa haya sido dada realmente no era ningún inconveniente, simplemente era una promesa dada y cuando se tenía esta promesa, la vida que tenía que tener el hombre era no comer. No era que había un dolor en la vida del ser humano, simplemente el hombre vivía una vida normal, ahora ya entra la promesa y ahora ellos viviendo su vida normalmente estaban guardando la promesa. Era una bendición muy grande. Y este pacto tan fácil de guardar, tan fácil, un único pacto, ahora se quebró, se violó. Esto es lo que ocurrió. El hecho de haber dado una bendición es un gran pacto. El siguiente tiempo vamos a explicar el proceso en donde se rompe el pacto.